¿Estamos todos, Lorena? Sí, están todos conectados, María Rosa. Sí, faltan 3, pero deben tener un problema de internet. Puede Sí, comenzar, doctora. Veía eso, que faltaban 3. Bueno, buenas tardes a todos. Les pedimos disculpas por la tardanza, pero tuvimos un problema técnico, como suele suceder con estos Zoom. Vamos a tratar de comenzar. Yo les voy a dar la bienvenida a esta 7ª clase de este seminario en nombre de la Fundación Sifuso y de la Comisión de Discapacidad de Colproba. Esperamos que que sea de utilidad. El tema es muy actual, que se va a tocar, y quizás va a tratar de una de las mujeres más vulnerables que existe en todo el espectro, que es la mujer con discapacidad y lo que tiene que ver con transgénero y demás. De acuerdo a cómo nos vamos a manejar siempre, la doctora va a hablar, ustedes pueden ir haciendo las preguntas por chat, y después el moderador, el doctor Lucero, las va a levantar y se las va a ir pasando a la doctora para que las conteste. Desde ya, bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes y buena jornada. Adelante, doctor Lucero. Bueno, muchas gracias, doctora María Rosa de Ferrari. Bueno, hoy tengo el gusto, el placer de presentar a la doctora Analía Daniela Marcela Pasantino, que es directora del Instituto de Investigación de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Colegio de Abogados de Lanús, Avellaneda. Esta clase número 7, esta clase magistral número 7, que está organizada por la Comisión de Discapacidad de Colproba, Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, y la Fundación Sifuso. Esta es la clase 7. Todas las clases no solamente exponen profesionales, abogadas, abogados, sino personas con una capacidad y han tenido una experiencia y capacitación en la temática de la discapacidad. Este seminario de discapacidad y derecho tiene hoy el tema principal. El tema principal tiene que ver con perspectiva de género, discapacidad, discriminación internacional y discriminación múltiple, confluencia entre discapacidad, género y diversidad, violencia, mujeres, niños y adolescentes con discapacidad. Es un tema que lo va a desarrollar la doctora. Previo a ello, si me lo permiten, les voy a comentar sobre la doctora Analía Daniela Marcela Pasantino, que es comisario de la Policía Federal Argentina, actualmente revistando en el Comité de Seguridad de la Información de la Superintendencia Federal de Tecnología de la Información y la Comunicación, procuradora, abogada, diplomada en Género y Gestión Institucional, diplomada en Derechos Humanos, Políticas Especiales y Participación Popular, diplomada en Derecho Internacional Humanitario, especialista en Derecho de las Personas con Discapacidad y en Derecho de Familia, miembro titular de la Mesa Técnica Asesora del Ministerio de Seguridad de la Nación en cuestiones de diversidad y no discriminación, en el periodo 2017-2020. Directora del Instituto de Investigación de los Derechos de las Personas con Discapacidad, vicepresidenta de la Comisión de Género y Diversidad, ambos cargos del Colegio de Abogados de Avellaneda, Lanús. Educación universitaria, cursó la carrera de Derecho en la Luis, está bien, ya. Bueno. Si seguía con todo eso.
Bueno, Nada. una persona muy Eh, querida por todos los integrantes de esta comisión. Y bueno, quedamos a tu disposición, Analía, y con los oídos bien atentos para todo aquello que vamos a incorporar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, si tenés María Rosa el Power, lo vamos compartiendo. Y a medida que avanzamos te voy diciendo que vayas cambiando las páginas, porque lamentablemente en casa de Herrero cuchillo de palo y a mí se me ha escapado la tortuga con esto. Con F5 lo pones en pantalla completa, el Power. Así no se ven la minita de costado. Sí, sí, espera que estoy... Ahí. Listo, genial. Sí. Bueno, como dijo Luis, estamos en la 7ª clase del seminario. Llegamos hasta acá. Espero estar a la altura de quienes me precedieron, excelentes disertantes, por supuesto. Y bueno, vamos arrancando con la primera diapositiva, que a esta altura del partido creo que es redundante exponerla, pero bueno, nos habla de lo que es el modelo social de la discapacidad y qué es lo que considera la convención que tiene que decir qué son las... Perdón, ¿qué son las cuestiones, la discapacidad para la convención, ¿no? Que son aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, a largo plazo interactúan las barreras que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Todo esto ya lo hemos venido viendo. Las barreras son factores del entorno de una persona que cuando están ausentes o presentes limitan el funcionamiento o crean la discapacidad según la definición de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, esto ya creo que lo conocíamos, sabemos lo que son las barreras físicas, comunicacionales, actitudinales, las distintas barreras que puede enfrentar la discapacidad, ¿no? Anda pasando, María Rosa. Las barreras físicas, obviamente, son aquellas del entorno físico que nos rodea. Las comunicacionales son problemas en la interacción entre la comunicación entre las personas y la sociedad o el resto de la sociedad. Y estas barreras, cuando están presentes o ausentes, precisamente son los que limitan el funcionamiento de la persona en igualdad de condiciones con las demás. Y acá viene la última, que es la que dejo medio de lado, que es con la que voy a entrar, que es la que más nos afecta en el tema que nos aboca hoy, que es la situación de las mujeres con discapacidad o las personas trans con discapacidad. ¿Y por qué la dejo para el final? Porque precisamente, y esto lo voy a ahondar más adelante, pero es precisamente esta cuestión actitudinal en la cual se arman estereotipos o presupuestos que hacen que se prejuzgue a la persona con discapacidad, la mujer con discapacidad, y se presuma de ella determinadas circunstancias o situaciones, como por ejemplo que no son aptos para ser madres, que tienen cuerpos asexuados, pero bueno, ya voy a entrar más a fondo en esto, pero quería definirlo como una de las barreras más importantes que nos produce este escollo, o en realidad que es lo que genera esta discriminación cruzada o discriminación interseccional entre lo que es género y discapacidad. Vemos que pues que la convención en el preámbulo habla del entrecruzamiento, precisamente lo que le estaba hablando recién, la discriminación por género y discapacidad, si bien está tratada más adelante, el preámbulo ya la toma y habla de que las mujeres y niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un mayor riesgo, ya sea dentro o fuera del hogar, y estamos hablando, ¿qué tipo de riesgo? Riesgo de violencia, lesiones, malos tratos o explotación. Y todo esto vamos a ver que es producto precisamente de este estereotipo que tenemos nosotros de lo que es la mujer con discapacidad. Asimismo,
acá el inciso S del preámbulo también nos habla de que se debe incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad. Yo lo menciono esto, pero vamos a ver que en realidad en la práctica no se está dando. Hay una intención, sí la hay. Ya vamos a ver con determinadas legislaciones que se han dado, resoluciones, disposiciones, incluso la más reciente, la resolución conjunta 5, tanto del Ministerio de Mujeres y Géneros y del INADI, vemos que tiene una intención de incorporar esta perspectiva de género. Ya vamos a ver hasta dónde llegan y hasta dónde no. Sin seguir spoileando mi propia exposición, voy a decir que el artículo 6 nos habla precisamente de este entrecruzamiento que yo defino de género y discapacidad. Y dice que los Estados partes reconocen a las mujeres, que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación. Y a ese respecto adoptan medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente en igualdad de condiciones todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Esto es lo que debería ser el ideal. A su vez, el artículo 25, entrando precisamente en el tema que nos aboca, que es salud sexual y reproductiva también, vamos a ver que los Estados partes tienen que proporcionar programas de atención de salud gratuitos sobre el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Estos programas deben ser accesibles, de la misma variedad y calidad que los programas lo son para las demás personas. Es decir, que no se debe, por el mero hecho de que sea una persona con discapacidad, alterar o variar la calidad o la accesibilidad a los programas que están desarrollándose. Bueno, ¿qué se entiende por discriminación por motivos de discapacidad? Según la Convención, nos dice que esto es cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio de algún derecho o en igualdad de condiciones de los demás. Esto nos habla de derechos humanos y libertades fundamentales en todos los ámbitos, ya sea el político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo, como lo prevé el artículo 2, pero también específicamente, en este caso de lo que estamos hablando hoy, de derechos sexuales y reproductivos. Nos dice que dentro de las obligaciones, los Estados partes deberán generar todas las medidas correspondientes para prohibir la discriminación por motivo de discapacidad, a la vez que las compromete a tomar medidas destinadas a concientizar a la sociedad, fomentando el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, luchando contra estereotipos y prejuicios. No sé si me están viendo, yo de golpe dejé de verlos a todos. Un segundo. Silvia. Pero te escuchamos bien, Ana, ¿eh? Sí, no, de golpe... Te estamos viendo, Analí, te escuchamos. Ah, porque yo, de golpe la pantalla se me puso negra y no veía nada. No, acá en el chat te dicen que te ven. Sí, te vemos. Sí. Bueno. Yo no te veo porque tengo todo tu power. Bueno, espero que me sigan viendo y cualquier cosa me avisan porque verdaderamente los perdí por completo. Tengo la pantalla negra. Bueno, no importa, sigo. No, sigo de acá, no tengas problema. Bueno, decía que los Estados partes deben generar, bueno, lo que eran la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, lo que se disponía sobre discriminación, que se los acabo de decir, que se prohibía la discriminación por motivos de discapacidad. Y ahora entrando en el tema estereotipos de género,
que era lo que les estaba diciendo. María Rosa, discúlpame. Espero que me estén viendo bien porque yo acabo de quedarme la pantalla en negra y sigo transmitiendo como puedo. Decía que los estereotipos de género son ideas construidas y reproducidas culturalmente en torno a las diferencias de género. Son mandatos sociales y sobre esto no puedo cambiar. Un segundo, por favor. No, está bien, dejá, Silvia, yo me arreglo. Cualquier cosa te digo. Bueno, hablaba de los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Son distintas concepciones o preconceptos que tenemos de lo que es hombre y mujer para nuestra sociedad. En estos casos, me distrae, Silvia. En estos casos lo que tenemos son presupuestos socialmente establecidos de lo que debe ser masculino o femenino ¿qué se espera de lo masculino y del femenino? El caso de la mujer que debe ser débil, el hombre fuerte, el hombre es el que sale a trabajar, la mujer es la que se ocupa de los cuidados del hogar. Esos son los estereotipos generales de género. Ahora, si hablamos de discapacidad, también vamos a encontrar unos estereotipos. Que son personas incapaces de realizar ciertas tareas. También otro aspecto que tenemos del estereotipo de discapacidad es que los podemos tener como héroes o heroínas capaces de llevar una vida normalizada más allá de su discapacidad, o sea, como si fueran superhombres o supermujeres que pueden tener una vida, entre comillas, normal pese a su discapacidad. Son cuestiones que, a ver, cuando uno convive o trata a una persona con discapacidad, se da cuenta que estos estereotipos no son así, son fantasmas creados, mitos en realidad. ¿Viste? No sé, también se puede presuponer que como el famoso pobrecito o pobrecita, que son destinatarios de servicios de caridad, que no pueden tomar decisiones, son todas preconceptos establecidos de los discapacitados. Imagínense ahora, ¿no? ¿Qué pasa cuando sumamos estos preconceptos que teníamos sobre género o estereotipos de género y los interrelacionamos con estos preconceptos que podemos tener o prejuicios sobre la discapacidad, estereotipos sobre discapacidad? Nos vemos con una generación y difusión de estereotipos que nada que ver con la realidad, pero que generan procesos de exclusión y restricción que impiden el acceso a los derechos. ¿Lo impiden por qué? Porque se supone que no son incapaces de tomar decisiones. Entonces, ¿para qué nos vamos a molestar en consultarles? Tomamos la decisión por ellos. Como les hablé en un principio, uno de los estereotipos nos decía que eran el cuerpo de la mujer con discapacidad, son cuerpos asexuados. Entonces, ¿para qué le vamos a informar sobre sus derechos sexuales y reproductivos? Hay un entrecruzamiento entre género y discapacidad que se da que las mujeres con discapacidad se produce una combinación de desigualdades que a prima facie, como les decía, puede ser una sumatoria de obstáculos, una sumatoria de estereotipos. No, en realidad lo que vamos a ver, que esto lo que nos produce es un nuevo tipo una nueva categoría de discriminación. ¿Por qué? Porque no es solamente que la mujer tiene que luchar con los prejuicios por ser mujer o por el tema de tener una discapacidad, sino no es la sumatoria de estas dos, sino que se nos produce una categoría independiente, que es la que surge de este entrecruzamiento de discriminaciones, producto del género, la discapacidad, y ahora le sumamos diversidad. Entonces acá nos vamos a encontrar con que este entrecruzamiento nos va a generar nuevas categorías
de personas o subcategorías de personas que tienen menos derechos o que las consideramos todavía menos que menos, más discriminables. Bueno, esto es contra lo que tenemos que batallar precisamente, ¿no? Las principales desigualdades, ¿no? Son características físicas, psíquicas, desigualdad y violencia de género basada en la construcción histórica social del género, siempre desde esta vista del sistema patriarcal heteronormativo, siempre de esta vista en el cual el hombre es el productor, el generador del mantenimiento del hogar, y la mujer es una posición secundaria de apoyo en la cual solamente está destinada a tareas de cuidado o tareas del hogar. Esta desigualdad y discriminación en esta relación mujer-discapacidad, por roles, como les dije, socialmente asignados, lo que se espera, lo que podemos prever, si aparte de tener una discapacidad es mujer, ya directamente ni para las tareas de cuidado va a servir. No sé si me entienden el concepto de hasta dónde voy con el tema de la discriminación. Este entrecruzamiento, como les dije, era la sumatoria de desigualdades, ¿no? Entonces, ¿qué nos da como estereotipo de lo que es una mujer con discapacidad? En primera instancia son dependientes y débiles, por supuesto. Como les dije, son cuerpos infantiles asexuados, son los principales estereotipos que vamos a tener. Otra de los principales estereotipos o preconceptos, prejuzgamientos, no pueden decidir sobre su propio cuerpo nunca. Son incapaces de ejercer la maternidad, por supuesto, ¿no? Entonces, con esto, en esta posición en la cual se encuentra la mujer con discapacidad, vemos que hay un montón de obstáculos que le va a ir poniendo la sociedad, porque directamente todo lo que sean derechos sexuales y reproductivos no las vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ¿para qué las vamos a tener en cuenta si son dependientes y débiles? ¿Para qué las vamos a tener en cuenta si sus cuerpos son infantiles o asexuados? ¿Para qué las vamos a tener en cuenta si no pueden decidir? ¿Para qué las vamos a tener en cuenta si no pueden ni ejercer la maternidad? Entonces, precisamente, estos preconceptos, como estaba diciendo hace un rato, es la mayor obstáculo contra el que vamos a chocar cuando querramos bregar en pos de estos derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y acá vamos a hacer una breve diferenciación, más que nada simplemente enunciativa, pero bueno, que los derechos sexuales son los que se refieren a la capacidad de disfrutar de una sexualidad libremente y elegida, sin violencia, coerción ni riesgos. Y la segunda categoría, los derechos reproductivos, conciernen a la posibilidad de elegir de forma libre y autónoma la familia que se quiere formar. Es decir, si quiero o no tener hijos, cuántos deseo tener y con quién deseo tenerlos, obviamente. La libertad autónoma de disponer sobre el propio futuro es lo que concierne a los derechos reproductivos. Vamos a ver que precisamente algunos clásicos ejemplos donde esto se plasma o se ve muy de forma lapidaria, dígame si existe algún consultorio ginecológico que esté adaptado para personas con discapacidad motora. Estoy casi segura que no lo hay. Los establecimientos de salud, dudo que tengan información en braille para personas con discapacidad visual, sobre derechos sexuales y reproductivos hablando, ¿no? Por supuesto. Lo mismo que el vencimiento de los preservativos no viene marcado en braille.
Y por lo general vamos a ver que si averiguamos un poco, nos vamos a enterar que a las mujeres con discapacidad mental se les prescribe métodos de anticoncepción de uso permanente, más que al resto de las mujeres. ¿Por qué es esto? Porque el dispositivo de uso permanente requiere de una mínima supervisión y de esta forma se, entre comillas nuevamente, se garantiza que la mujer no sea víctima de su propia falencia de discernimiento. Lamentablemente chocamos contra estos preconceptos, ¿no? Y acá nos vamos a ir a las observaciones que hizo el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en la observación 13 nos refería que, textualmente lo voy a leer, el comité observa con preocupación la precariedad de las medidas que han sido adoptadas por el Estado parte para hacer frente a las necesidades específicas a las mujeres y niñas con discapacidad y lamenta la falta de una protección adecuada de sus derechos. Le preocupa en particular la ausencia de una estrategia de transversalización en el enfoque de género y discapacidad, en la legislación y en los programas específicos para las mujeres, entre otros, en lo que respecta a la violencia, acceso a la justicia, derechos sexuales y reproductivos y acceso al mercado laboral. Esta es la observación que nos hace el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad en función a el informe sombra que he recibido, y nos recomienda a su vez, ¿no?, que se adopten estrategias dirigidas a mujeres y niñas con discapacidad que garanticen la plena protección y goce de sus derechos, que se cuente con la participación de estas en los procesos de toma de decisiones respecto a su propio cuerpo. A su vez, el comité recomienda al Estado la inclusión de la perspectiva de la discapacidad en todas las políticas y programas de igualdad de género, garantizando la plena participación efectiva de mujeres con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás mujeres. Dentro de las observaciones se detectó que la mayoría de los servicios de salud sexual no respetan la privacidad y la confidencialidad de las mujeres con discapacidad, y sobre todo, y esto es muy grave, que no se respeta el derecho de las mujeres con discapacidad a brindar el consentimiento informado. Lamentablemente no se garantizan el acceso a los sistemas de apoyo para la toma de decisiones en lo que hace al aborto no punible. Y respecto a esterilizaciones, lamentablemente, y esto ya es un triste vox populi, que sabemos que a veces se toman decisiones sin ningún tipo de consentimiento. No se satisface ningún parámetro de accesibilidad, prevaleciendo barreras actitudinales, y acá volvemos a los que les decía en un principio, basadas en estereotipos hacia mujeres con discapacidad y su sexualidad y su reproducción. Creo que esto es el leitmotiv de lo que estamos hablando. La barrera actitudinal basada en meros prejuicios o estereotipos es lo que nos da una limitación al acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Como decía, una de las observaciones más dificultosas, digamos, o más graves que se han dicho, es que la falta de la incorporación de la perspectiva de la discapacidad en políticas públicas, en lo que hace a cuestiones de violencia de género. Tampoco existen datos sobre violencia contra mujeres con discapacidad, y lamentablemente los dispositivos para contener situaciones de violencia de género no son accesibles para las mujeres con discapacidad. Es decir, cuando se trabaja en programas de violencia de género, debería estar presente la cuestión transversal de la discapacidad, que se ignora. La falta esta de perspectiva de género en las políticas en materia de discapacidad también, o sea,
esto es en ambos sentidos. Si vamos a trabajar sobre género, nos olvidamos de la discapacidad. Y si vamos a trabajar sobre discapacidad, nos olvidamos de la perspectiva de género. Estas son cuestiones transversales que deberían estar presentes en ambos sentidos. Lo mismo al incorporar la perspectiva de la diversidad. Desde el 2012, nuestra nación adhirió al concepto de los principios de Yogyakarta que reconocen la autopercepción en cuestión de género, y sobre el particular tampoco hay una perspectiva de interseccionalizar la misma cuando hablamos de género, discapacidad o diversidad. Estas son las cuestiones que van siendo materia pendiente. Lamentablemente acá entramos en otro tema, la falta de información suficiente. Hemos perdido grandes oportunidades. La lámina nos habla de el enfoque de discapacidad en la encuesta nacional sobre salud sexual y reproductiva que se hizo en el año 2013, ¿no? Pero bien, si bien tenemos esta falta de incorporación, creo que más grave aún, y esto lo conocemos la mayoría de los aquí presentes por haberlo trabajado en forma mancomunada a lo largo de los principios, la primera parte de este año y la última parte del año pasado, que es la falta de incorporación de la perspectiva sobre discapacidad en el censo nacional. O el pobre concepto que le han puesto al tema diversidad en la incorporación al censo. Estas son todas cuestiones que lamentablemente nos dejan de lado la oportunidad de obtener verdadera información, verdadera data que nos permita hacer programas públicos, políticas públicas. Porque las encuestas, tanto esta como que les menciono, la encuesta sobre salud sexual y reproductiva, o el propio censo nacional, es la mejor herramienta que puede tener un Estado para diseñar políticas públicas acordes. Muy lamentablemente, a veces, no sé si es la primacía del ego del momento o falta de capacidad, pero nos perdemos excelentes oportunidades para acceder a información vital, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos hasta ahora y tratemos de ver el vaso medio lleno. Hay cosas que se han hecho y se están haciendo bien. El Programa Nacional de Salud Salud Sexual, y Procreación Responsable, que surge en el año 2002, no incorpora desde el momento de su creación el enfoque de la discapacidad, porque obviamente año 2002 es previo a la convención y todavía teníamos la mirada de un sistema de lo que es la discapacidad bajo el paradigma médico rehabilitador y no bajo lo que es el modelo social de la discapacidad, que es la concepción vigente. Pero más allá de que el programa en su momento, desde su diseño, no lo contempló, sí fue incorporado, creo que a partir del año 2010, cuando se ratificó la convención. Ahí entramos en una mirada de la discapacidad sobre derechos humanos incorporada a este programa de salud sexual y procreación responsable. Ahora bien, ¿qué es lo que no tiene? El consejo asesor de este programa, el consejo asesor de este programa lamentablemente no está conformado por personas con discapacidad ni integrantes de organizaciones que representen a las personas con discapacidad. Lamentablemente el Consejo Asesor del programa desconoce la transversalización que requiere
la mirada de discapacidad en este programa, y eso se vio reflejado en lo que les nombraba hace un rato, la famosa encuesta de salud sexual y reproductiva del año 2013, donde el Consejo, al no tener una mirada sobre discapacidad, ignoró. Perdón, pongo en silencio el teléfono. No sé quién era, fíjate. Disculpen, hoy muy accidentada la charla. Como se decía, al no tener el órgano asesor de este programa, representantes del ámbito de la discapacidad, ya sea desde las ONGs o directamente las mismas personas con discapacidad que formaran parte del Consejo, ahí es donde se falta la famosa mirada de la discapacidad, la transversalización de la discapacidad en todos los programas, y nos encontramos con errores que por ahí no son producto de una mala voluntad, sino de una mala previsión. Vemos, pues, que la ausencia de una política sistemática de capacitación en materia de salud sexual y reproductiva de personas con discapacidad está precisamente sostenida en barreras actitudinales. ¿Por qué? Como les decía hace un rato, históricamente los equipos de salud prescriben métodos anticonceptivos de larga duración a mujeres con discapacidad más que a mujeres sin discapacidad. ¿Pero por qué es esto? Como les digo, porque todavía tenemos esa barrera actitudinal, esos estereotipos, esos prejuicios que se incrustan en la sociedad y nos cuesta horrores poder eliminarlos o sacarlos de acá de escena. Y ahora vamos a ver un poco el programa el vaso medio lleno. ¿Qué es lo que se hizo para bien? ¿Qué es lo que está funcionando? Y acá nos vamos a la resolución 65 del Ministerio de Salud del año 2015. El Programa Nacional de Salud Integral de la Adolescencia ha convocado a organizaciones para una mesa de trabajo de lo que fue en aquel entonces el nuevo Código Civil desde los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuál era la idea? La idea era buscar una lectura conjunta sobre la nueva legislación que estaba floreciendo, se estaba imponiendo y que, como todos sabemos, barrió con un montón de concepciones que uno tenía de lo que era la autonomía progresiva y demás. Bueno, esto cómo impacta en las cuestiones de derechos sexuales y reproductivos, sobre todo cuando estamos hablando ya de adolescentes, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta resolución receptaba la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud y reconocía el derecho a la salud, consideraba deseable que los procesos de atención sean abordados por equipos interdisciplinarios constituidos de modo tal que desarrollen una perspectiva integral y compleja de la salud. Acá vemos que se empieza a mechar la perspectiva de la discapacidad entrando a lo que es la resolución 65. Esta resolución, precisamente, cuando se hace la mesa esta de trabajo, analizan la preeminencia de la Constitución, los tratados de derechos humanos, como ya lo tomaba en ese momento el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial, en sus primeros artículos, toma la preeminencia del sistema constitucional nuestro y de la ley suprema por encima de todo, lo mismo que los tratados de derechos humanos. Y nos dice el propio Código Civil que son todos sujetos de derechos, tanto los niños, niñas y adolescentes, como los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Entendamos, pues, que el hecho de tener una discapacidad
uno no deja de ser sujeto de derecho. Así pues, vemos que el artículo 26 aplica para todas las personas mayores de 13 años, incluidas a las personas que tengan discapacidad. Y nos habla de la aplicación de este artículo en relación a las prácticas de salud sexual y reproductiva, sobre todo el acceso a los métodos anticonceptivos, diagnósticos de VIH y test de embarazos, que son cuestiones que cuando era adolescente, no, si no venís con un mayor no tenés estos accesos. A partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, entra en juego el concepto de autonomía progresiva y vemos pues que a partir de los 13 años ya son sujetos de derechos para determinados accesos a información y a decisiones. Dispone que la atención de la salud se debe regir por la presunción de la capacidad de las personas con discapacidad. Y hay que hacer un enfoque prioritario en la capacitación para los equipos de salud sobre este tema. ¿Por qué? Porque se tiene que garantizar que la persona pueda de forma autónoma acceder a las decisiones sobre su propio cuerpo. Tienen que capacitarse a los equipos de salud para que el famoso consentimiento informado, como decía en un principio, tiene que ser dado por todas las personas, tengan o no tengan discapacidad, y no presumir que una persona, porque tiene discapacidad, no puede ejercer su derecho a manifestar el consentimiento, a prestar el consentimiento informado. Reconoce también esta resolución que las personas con discapacidad se encuentran con barreras para acceder a las prestaciones de salud sexual y reproductiva, y que estas barreras responden, como decía en un principio, a la presunción de que las personas con discapacidad tienen una incapacidad. Entendamos, una persona con discapacidad tiene una discapacidad, no una incapacidad, pero sí, lamentablemente, nos encontramos con que el sistema de salud preveía que casi como una especie de sinónimo entre la discapacidad y la incapacidad. Entonces, enfatiza que para hacer frente a estas barreras era necesario reforzar la obligación de la atención y prestación de servicios sanitarios sin barreras, requerimientos especiales innecesarios e ilegales. Es decir, exigir apoyos cuando la persona no los requería. Lo que acá tenemos que tener muy en claro es que la capacidad se presume. Una persona, por más que tenga una discapacidad, si no tiene una interdicción o una restricción a su capacidad dispuesta previamente por el mero hecho de tener una discapacidad, no tiene una incapacidad para tomar decisiones. Al contrario, es plenamente capaz para ello. Y si la persona tiene designado algún apoyo o la persona designa su propio apoyo, también es importante que este apoyo jamás sustituya la voluntad de la persona. Bueno, esto está contemplado dentro de la resolución 65 y nos dice que los apoyos no pueden sustituir a la persona en la toma de decisiones. Contar con apoyo no es un requisito para acceder a un servicio o a la toma de decisiones. El apoyo será dado si la persona lo requiere. No es una imposición que para acceder a los sistemas de salud, que es la imposición de un apoyo. Y en estos casos, lo que sí nos da es que los apoyos son solamente a los efectos de que la persona pueda expresar su voluntad, la voluntad manifiesta de la persona, no una voluntad impuesta por el apoyo. Bueno, esta resolución 65 también nos establece reglas para el consentimiento informado, relativo al acceso a las prestaciones de salud y salud sexual y reproductiva. Regula los requisitos formales de consentimiento y enfatiza que debe ser brindado por la persona que accede a las prestaciones. Y esto lo enfatiza por todo lo que les vengo diciendo. No puede ser sustituida a la voluntad de la persona. Es la persona la que tiene
que tomar sus propias decisiones y prestar su propio consentimiento. Habla también de que el sistema de salud se deben adoptar medidas tendientes a facilitar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos de manera autónoma, que les puedan recibir la atención en los términos que les resulte más accesible. Esto nos habla de lo que les decía en un principio, la falta de información que hay en el sistema de salud para personas con discapacidad visual. No hay folletería en macrotipo, no existe folletería en braille. Directamente es ignorada la discapacidad. Y finalmente establece criterios de interpretación y aplicación del Código Civil y Comercial en cuestiones a lo que hace la Ley 26743 de identidad de género, de la que les hablaba hace unos instantes. Las reglas básicas del consentimiento informado. Debe ser brindado ante cualquier actuación sanitaria. El artículo 6 de la Ley 26529 de Derechos del Paciente, en su relación a los profesionales e instituciones de salud, establece que toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, requiere del consentimiento previo e informado del paciente. ¿Esto qué hace? Hace que sea imposible, o debería ser imposible, que una persona sea sometida a determinado tratamiento sin que previamente preste su consentimiento libre e informado. ¿Qué es informado? Informado de todo lo que está diciendo, de todo lo que está expuesta la persona, pueda saber cuáles son los riesgos, cuál es el tratamiento que se le va a aplicar, con qué alcance, y eso debe procurar que toda esta información pueda ser interpretada por la persona con discapacidad. No es solamente recitar cuál va a ser el procedimiento médico quirúrgico que se va a aplicar, cuáles son las consecuencias y nada más, sino que para este consentimiento la persona debe entender y comprender cuáles son las palabras del médico, qué es lo que va a practicar. No solo un locuaz o un hermoso discurso de cuánta sapiencia tiene el médico, hablando en términos médicos, por supuesto, que termina siendo ininteligible para el paciente, como podemos decir a veces nosotros los abogados cuando queremos presumir de conocimiento y hablamos, como decía mi suegro en paz descanse, le hablamos en difícil, para que no entiendan lo que queremos decir. No, este consentimiento precisamente lo que se requiere es eso, es que la información se brinde de una forma que el paciente pueda entender y comprender lo que se va a practicar. Y a su vez, hay una segunda pata de esto, una segunda posición. No solo que se le informe al paciente, sino que el consentimiento sea emitido por el titular del derecho. Es decir, como les decía hace unos instantes, nosotros podemos tener el apoyo. El apoyo es la persona de confianza. Este apoyo, bajo ningún concepto, puede sustituir la voluntad de la persona. El apoyo es meramente un intérprete, alguien que coadyuva a que la persona con discapacidad emita su consentimiento, pero bajo ningún concepto puede el apoyo sustituir a la voluntad de esta persona. Bueno, esta resolución nos indica que todas las personas que no han recibido una sentencia de restricción, y acá esto es interesante, porque acá vamos a ver cómo funciona al revés la cuestión del consentimiento. Como les decía, la resolución 65 nos dice que todas las personas que no han recibido una sentencia de restricción a la capacidad específicamente relacionada a la toma de decisiones en materia de salud, deben ser tenidas por capaces. Es lo que veníamos hablando en un principio, y pueden utilizar, si lo necesitan o desean,
un sistema de apoyo voluntario de confianza cuando así lo requieran. Si la persona ha recibido una sentencia de restricción a la capacidad específicamente relacionada con la toma de decisiones en materia de salud, igual tiene el derecho a prestar consentimiento por sí misma, pero debe contar sí o sí en este caso con un sistema de apoyos conforme lo dispone la sentencia. Es decir, vemos que en principio, si la persona no tiene ninguna restricción a la capacidad, la persona puede decidir si quiere o no contar con un apoyo, pero es la persona la que va a decidir. Ahora, si la persona tiene una restricción para la toma de decisiones en materia de salud, impuesta por un juzgado, obviamente, lo que sí se debe hacer es que la decisión sea tomada contando con el sistema de apoyo dispuesto en la sentencia judicial. Ahora bien, como dije, el hecho de que la persona cuente con el sistema de apoyos no quiere decir que el sistema de apoyo sustituya la voluntad de la persona con discapacidad. Esto es fundamental y es importantísimo tenerlo muy presente. Del mismo forma, se establece, esto es interesante, en la ley de contraconcepción quirúrgica, se establece la excepción. Dice, si la persona ha sido declarada judicialmente incapaz, es requisito ineludible la autorización judicial solicitada por su representante legal. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos precisamente lo contrario a lo que veníamos diciendo. En el caso de la contraconcepción quirúrgica, la ley 26.130, lo que tenemos acá es que si la persona fue judicialmente declarada incapaz, no es que va a poder contar con un sistema de apoyos para la toma de decisión, sino que su apoyo o su representante legal va a tener que solicitar la autorización judicial. Va a ser un juez el que, en este caso, el que emita su dictamen o su autorización. No es la persona, es precisamente, por eso le decía, esto es un caso, es el único punto interesante donde se ve que precisamente en la contraconcepción quirúrgica sí o sí se requiere autorización judicial cuando la persona fue declarada incapaz, por supuesto, ¿no? Es decir, vemos que la utilización del sistema de apoyos es obligatoria para quien tiene que emitir el cuidado sobre el propio cuerpo, pero vemos que nunca va a sustituir su decisión. Siempre se tiene que pedir el consentimiento de la persona y siempre la persona tiene que prestar su consentimiento. Solamente, conforme el 32, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno o expresar su voluntad, que no haya ningún modo en que esta persona pueda comunicarse con el entorno, es el único caso en el que el juez declara la incapacidad y designa curador. En todos los demás casos, en tanto la persona puede interactuar con su entorno, siempre va a tener que ir por un sistema de apoyos y una restricción a la capacidad, jamás la incapacidad. Solo en este último caso, que está previsto en el artículo 32 del Código Civil y Comercial de la Nación, es cuando se puede decretar la incapacidad total y absoluta, que se da cuando la persona no puede expresar bajo ninguna forma su voluntad ni interactuar con su entorno. Aún así vamos a ver que es contrario al artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando el artículo 12 nos dice que ninguna persona puede ser privada total o parcialmente de su capacidad jurídica por motivo de discapacidad. En consecuencia, tanto las restricciones parciales a la capacidad jurídica como las declaraciones de incapacidad jurídica son contrarias a la Convención.
¿Cómo interactúa esto? Interactúa desde el punto de vista un poco tal vez desde la realidad fáctica, de decir, si evidentemente la persona bajo ningún concepto puede interactuar con su entorno, no hay forma de que la persona pueda expresar su consentimiento, hacer una toma de decisión sobre su propio cuerpo. Ahora bien, en la medida en que sí lo puede hacer, ahí sí coincido en que no puede haber una restricción a la capacidad, sino que debe imponerse un sistema de apoyos. Precisamente la Convención nos dice que el sistema de apoyos no puede ser impuesto a través de un proceso judicial, menos aún si el proceso puede ser iniciado por terceras personas de la que recibe el apoyo. ¿Por qué? Porque el verdadero concepto del apoyo, y acá es donde también entra en crisis el sistema, ¿no? El apoyo es la persona de confianza de la persona con discapacidad. El apoyo es el método por el cual la persona con discapacidad interactúa. En principio el apoyo puede ser un ser humano, pero el apoyo también puede ser una computadora. El apoyo puede ser un traductor, algo que le permita a la persona interactuar que por sí misma no lo podría hacer, pero el apoyo, como dije, jamás puede sustituir la voluntad. Y por eso la Convención se opone a la imposición de apoyos desde el punto de vista jurídico o legal, la imposición legal del apoyo, porque va contra lo que es el concepto del apoyo, que el apoyo tiene que ser decidido y elegido por la persona para poder expresarse, no impuesto. Y acá entrando en el final, quiero nombrar la resolución conjunta número 5 del año 21, tomada tanto por la ANDIS como por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, a través del programa Equiparar. El programa Equiparar es un programa que trata de buscar la promoción de la igualdad en lo que es la diversidad y la prevención de la violencia en mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, que tienen discapacidad. El objetivo general del programa es tener una perspectiva de género y discapacidad de tipo interseccional. Busca crear políticas públicas y acciones en la sociedad civil que garanticen la igualdad en la diversidad de mujeres y la población LGBTIQ+, con discapacidad para acceso efectivo a derechos, disfrute de la vida libre de violencias por motivo de género. Tiene varios aspectos este programa, esta resolución conjunta que crea el programa Equiparar, está inspirado fundamentalmente en lo que les hablaba yo de los famosos principios de Yogyakarta del año 2006 y su consecuente Yogyakarta +10 del año 2017. Son principios de aplicación del derecho internacional de derechos humanos a cuestiones de identidad, de género y orientación sexual. Y estos principios aplicados en nuestro derecho, y en este caso particular, en conjunción con el tema discapacidad, han elaborado este programa Equiparar para buscar una vida libre de discriminación, ya sea en el ámbito social o en el ámbito de la vida diaria de las personas, como puede ser el ámbito laboral, el acceso al empleo y demás. En el mismo orden de ideas, recientemente hemos tenido una ley de cupo laboral trans que sobre la misma línea trata de lograr la erradicación del acceso al empleo y por ende erradicación de una vida libre de violencias, ¿no? Y ahora vamos a ver entonces qué es los aspectos positivos que tenemos de todo esto.
hay un reconocimiento por parte del Estado que las personas con discapacidad tienen derecho a la salud sexual y reproductiva y las incluye entre la población beneficiaria del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Esto es un aspecto no menor para señalar. Se reconoció el derecho de las personas a contar con sistemas de apoyo para el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva y en particular para brindar su consentimiento informado. A su vez, se han producido bastantes productos o insumos audiovisuales que permiten el acceso a las personas con discapacidad a los derechos sexuales y reproductivos. Y esta norma, la que les nombré hace un rato, la 65/2015, avanza en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad para contar con acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, de modo que estos sean accesibles y aceptables y de buena calidad. Y finalmente, esta resolución que les nombraba, la resolución conjunta número 5, que también es un avance importante en pos de la erradicación de las violencias y las limitaciones por cuestiones de discapacidad, identidad sexual o género. ¿Qué es lo que nos queda pendiente? No hay, como les dije en un principio, y es un gravísimo error del Estado, que no contemos con información y datos estadísticos sobre la situación de la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad que viven en el país. No contamos con información de las personas con discapacidad que viven en el país. No se ha desarrollado una política pública de salud sexual y reproductiva que sea plenamente inclusiva. Si bien hay unos cuantos esbozos, la misma todavía no ha sido plenamente inclusiva. Las acciones implementadas para promover el derecho de las personas con discapacidad no han generado resultados verdaderamente sustantivos, ni tampoco han tenido una larga continuidad. No hay una participación, y esto creo que es gravísimo, que no haya participación efectiva de las personas con discapacidad o de las organizaciones en el diseño, ejecución, programas, estrategias, acciones, en todo lo tendiente a las cuestiones de salud sexual y reproductiva, lo que demuestra la falta de transversalización de lo que estamos hablando. ¿Entendés? No se diseñó ni se implementaron acciones para garantizar el acceso del derecho a las personas con discapacidad, que tengan acceso a estos derechos en cuestiones de salud sexual y reproductiva cuando están institucionalizadas. No se proporciona información que permita determinar si el programa de salud sexual y procreación responsable cuenta con un presupuesto específico en lo que hace a promover los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Y finalmente podemos decir que no se cuenta con una política sistemática de capacitación a equipos de salud sobre el derecho de las personas con discapacidad a la salud sexual y reproductiva. A esto, por supuesto, debemos sumarle que recién ahora se empieza a entrecruzar el tema de la diversidad en los programas que se están haciendo desde el Estado Nacional. Si vemos directamente la legislación que está creada, resoluciones, disposiciones que se han hecho al respecto, vamos a ver que la ley 26.743, como les decía, la ley de identidad de género, esta ley está complementada por 60 normas. De las 60 normas, no tengo el número exacto, pero casi diría que más de 40 corresponden a los últimos 2 o 3 años. Con lo cual, vemos que recién ahora los programas se empieza a mejorar o a buscar mejorar las cuestiones que limiten la discriminación. La resolución 5, como les decía, del 21, es un claro ejemplo
de esta búsqueda de una normalidad, de una normalización, de una eliminación de barreras, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Como les digo, una frase que había dicho ya, que el miedo es la discapacidad más grande de todas las que tenemos. Muchas gracias por su atención y bueno, estoy escuchando las preguntas que deseen formularme. A sus órdenes y bueno, nada, gracias por estar ahí. Excelente exposición, Analía. Hubo una cantidad muy importante de personas que han estado siguiendo tu exposición. Y dentro de las personas que se han manifestado, que han hecho preguntas, está no una pregunta, sino que asentía y además coincide totalmente con vos, que fue la doctora Hilda Álvarez del Departamento Judicial de San Martín, que manifestó que justamente el estereotipo y el tema de mirar hacia un costado es lo que perjudica a la propia discapacidad, no solamente a la persona con discapacidad, sino que perjudica a todas las personas, porque impide que podamos conocer realmente lo que esa persona quiere expresar. En tu cierre de la exposición, bueno, el miedo es la mayor de las discapacidades. Creo que eso se cierra bastante bien. El miedo a involucrarse, diría yo, Luis. Yo creo que es el miedo a involucrarse a veces. Es el cierre que le diste a tu power, creo que es excelente, es muy sintético, pero abarca justamente todo el desarrollo de tu exposición. Y hay, como bien digo, hay diferentes, están participando de diferentes departamentos judiciales, de Moreno, General Rodríguez, de Lanús Avellaneda, bueno, Necochea, de Sonia Chotro, Natalia Bud, Roxana Piñeiro, Marcela Potente, Paola Valls, Elsa Román, Laura Verónica Maugel, bueno, y fundamentalmente Jimena y Gisela, que sin ellas también sería muy difícil estas charlas, que son las intérpretes de lengua de señas, Liliana Nesosi del Departamento Judicial de San Martín, Roxana Piñeiro. Bueno, preguntas concretas. Excelente exposición, Natalia Abud. Doctora, muchas gracias. Desde Mar del Plata, Karina Carrizo. Excelente, muy clara, doctora, un lujo. Laura Verónica. Gracias, excelente, generosa disertación. Rosa Inés Lastiri. Excelente exposición, muchas gracias. Analía Jessica Schechel. Muy linda disertación, Karina Carrizo. Excelente, maravillosa, Hilda Álvarez. Felicitaciones, Analía. María Sonia Chotro. Excelente, Ana, muy claro todo lo que explicaste. Silvia Mauro. Excelente exposición, Clara Paola Valls. Excelente la exposición, muchas gracias, felicitaciones. Edith Chenone. Bueno, voy a entrar, que había señalado Gisela, la intérprete de lengua. Bueno, Rodolfo Égido. Buenas tardes, Hernán Moyano. Hilda Álvarez. Bueno, lamentablemente los estereotipos y prejuicios
interfieren en el ejercicio del derecho de las personas con discapacidad, que habíamos estado comentando. Bueno, estos son algunos de todos los comentarios que se han referido a tu exposición, Analía. Bueno, me alegro o espero haber estado a la altura de las circunstancias. Disculpame, Analia, yo sí quiero hacerte una pregunta. Mientras vos hablabas me quedé pensando si a vos te parece que esta falta de información de los médicos o el saber que tienen que dirigirse a buscar el consentimiento de la persona con discapacidad y no del resto de la familia ni nada por el estilo, ¿tendrá que ver con el desconocimiento de los médicos de esta legislación? No creo que sea un desconocimiento de legislación, sino es un conocimiento de formación. No olvidemos que nuestro flamante Código Civil y Comercial, año 2015, posterior a la Convención, que recepta en sus primeros 2 artículos que está por encima de todo los derechos humanos, los tratados internacionales, la Constitución Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. El código no define a la persona, pero sí define a la persona con discapacidad. Lo hace en 2 artículos y lo hace contrario sensu de lo que es el concepto de discapacidad para el modelo social, o el paradigma social de la discapacidad actual vigente. No, lo hace bajo el paradigma médico rehabilitador. Entonces, si vemos que incluso en un flamante código civil hiper moderno, por decirlo de alguna forma, o que está recontra en pos de los derechos, nos meten 2 artículos altamente retrógrados, y no lo digo por el espíritu de los artículos que tienden al beneficio de la persona con discapacidad, sino lo digo por el concepto de meter una definición de discapacidad donde no era necesaria, y para eso toman el paradigma médico rehabilitador. ¿Qué podemos esperar de los médicos, precisamente, que fueron formados bajo ese paradigma, bajo esa concepción de que la discapacidad es un tema médico y que ellos son los únicos que pueden disponer u opinar sobre eso? Entonces, están en una posición muy por encima de lo que puede ser el respetar o interpretar la posición o la voluntad de una persona. Lamentablemente, este paradigma, obviamente que va a ir decayendo, pero insisto, no es una cuestión de falta de conocimiento, sino que creo que es más una cuestión de convencimiento de qué es la discapacidad para la medicina. Yo creo que viene por ahí. No sé si estoy siendo clara o los estoy embarullando con la explicación. No, yo te entendí, no sé el resto. Sí, gracias, Analía. ¿Puedo hacer una acotación? Ustedes saben que yo trabajo mucho en salud y esto que vos decís respecto de los médicos es tal cual. Ellos conocen muchas veces la legislación, pero siempre les queda la duda si esa persona realmente, cuando tiene un certificado de discapacidad, que muchas veces es lo que decías vos precisamente, que trae consigo prejuicios, estereotipos, no es un pasaporte a que no puedan decidir por sí solos algunas cuestiones. Y esto no es así. Entonces, se trabaja. Yo en lo particular y un grupo de profesionales se trabaja para que los médicos puedan realmente entenderlos. Y bueno, siempre les queda la duda, porque cuando se presenta una situación de ese tipo, llaman a los equipos legales y preguntan, ¿se presentó tal persona con discapacidad? ¿Podemos o tenemos que judicializarlo? Y uno le dice,
muchas veces no hay que judicializarlo, pero siempre la pregunta es recurrente, por más que ellos sepan, porque se les ha explicado que no, pero ante el caso concreto llaman y preguntan. Así que Bueno. bueno, es lo que decís vos. A ver, en otra vereda, pero más o menos bajo el mismo espíritu, nos pasa con el ANSES cuando por un tema de las pensiones te solicitan que traigas la determinación de capacidad. Pero ¿por qué tengo que hacer un proceso de determinación de capacidad si no está exigido? No lo pide a ningún lado. Pero el ANSES lo pide, porque para ellos es necesario. Es un tema que lo hemos hablado un montón de veces acá, pero lamentablemente es así. Claro. Sí, es Analía, como que depende, es una aportación de cara, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si les parece que tiene aspecto de alguna persona con discapacidad o que puede no entender, en lugar de allanar el vocabulario y explicar de una manera que el otro pueda entender lo que se está diciendo, es como que se da por hecho que no puede decidir directamente. Claro, Bueno. y aparte las familias interfieren también muchas veces cuando les van a dar un consentimiento informado como corresponde, como explicaba Analía, explicando con palabras sencillas. Además, las familias dicen, como que se anteponen y quieren saber ellos primero de qué se trata. Entonces, eso también, la toma de conciencia de la familia, ¿no? ¿Para qué se lo vas a explicar si no te entiende? ¿Para Sí. qué lo vas a explicar? No, ¿viste? Tal cual. Y eso a su vez empodera al médico que por ahí empieza a usar terminología científica de su sapiencia, y la persona, ¿ves que no sabe lo que le estoy diciendo? O sea, tal cual. Si me permiten, Luis, hay preguntas en el chat y hay personas que levantaron la mano. por favor. María Rosa, no sé cómo estamos de tiempo, sí, hago las preguntas. Sí, tenemos 15 minutos más. Bueno, ha preguntado, si bien no es el tema específico que vos desarrollaste, Analía, pero ¿qué pasa de las internaciones involuntarias en casos de adicción? Pregunta Elsa Román. No sé si la querés responder o te parece que no es el tema. No, a ver. No vamos a andar esquivando la pelota. En realidad yo creo que precisamente es una arista que quedó pendiente cuando se hizo la ley de salud mental. La ley de salud mental la considero brillante en su momento, pero creo que se nos escapó, o se les escapó en realidad a los relatores, el detalle de la adicción, porque me ha tocado intervenir como letrada en unas cuantas situaciones que me han venido a pedir ayuda, porque las familias a veces no saben cómo actuar en estos casos, y yo creo que la ley de salud mental quedó muy corta para dar una respuesta en este caso. Yo entiendo que la capacidad se presume por sobre todo, y no estoy a favor de una internación involuntaria, pero en el caso, precisamente el caso de adicciones, es un caso muy analizable, que en realidad no tiene... A ver, se puede cruzar o se puede malinterpretar cuando lo intercruzamos con una discapacidad mental, pero en realidad no tiene nada que ver, son cosas aparte, y yo creo que en el caso de adicciones la internación involuntaria debería prosperar con muchas salvaguardas, pero sí debería prosperar en algunos casos. De hecho, es notorio, Vox Populi, los casos que ha habido de celebridades que bajo efectos de alcaloides han hecho desastres, o casi han cometido desastres. Caso más famoso, el de Chano, que atacó a las fuerzas de seguridad con un cuchillo. O sea, evidentemente esta persona, esto no tendría que haber pasado si la persona hubiese estado
de alguna manera internada o se hubiese operado algún sistema de salud previo en estos casos. Sí, No sé igualmente si... deberíamos hacer la diferencia de la adicción por la adicción misma, o lo que sí prevé la ley de salud mental es que cuando una persona sea un riesgo para sí mismo o para terceros, permite bajo control judicial las internaciones. Pero se tiene que dar algunos de esos requisitos, en definitiva. Yo creo que ya a esta altura ya hay razones más que suficientes, después de todo lo que ha pasado, la cantidad de choques que ha tenido. Por Chano lo usamos siempre de ejemplo, porque ha pasado por todas, por haber quedado en coma, por haberse por haber tenido un accidente, o ahora este evento que tuvo del disparo que termina sufriendo. Él llenaría, en el hipotético caso de tener que internarlo, llena los requisitos porque ya es un peligro para la sociedad y para sí mismo, en definitiva. Lo que no se puede dejar de lado es la intervención judicial, que el juez es el que se tiene que encargar de ver que no se prolongue demasiado, que se le pueda dar el alta en el momento adecuado. Ahora, la adicción por la adicción misma, lo que a uno le puede pasar, ¿no? Tener un chico de 18, 19 años que vos sabés que consume y que sabés que a la larga le va a hacer daño y no lo podés internar compulsivamente hasta que no pase algo. Es como tapar el pozo después que se cayó el chico. Me parece, no sé, Hilda, ¿vos qué opinás? Sí, me parece que hay una desinformación también respecto, ¿no?, a la ley de salud mental, en el sentido de que las internaciones también pueden ser involuntarias, con esto que vos comentabas, cuando existen estas, ya no hablamos de peligrosidad como se hablaba antes, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando existe alguna Riesgo. situación, claro, ahora hablamos de riesgo, porque se piensa en la persona. Y como también dice Analía, yo también me parece que es una buena ley, pero al no haberse cumplido después de los 10 años, que era el término que había establecido la propia ley, con otros elementos como casas de medio camino, como externaciones acompañadas con apoyos y demás, bueno, al no haberse dado cumplimiento a esa parte de la ley, entonces obviamente que resulta una ley que ha quedado con muchas personas desamparadas, claro, obvio. Hay Sí, preguntas. más que nada, perdóname Luis, déjame terminar un concepto, que creo que el problema es, como bien decías, cuando la persona es peligrosa para sí o para terceros, la determinación de esa pauta de peligrosidad para sí o para terceros, que a veces no se quieren jugar. Me ha pasado con un caso de una persona había agredido a su madre y no querían intervenir, la ambulancia no lo quería llevar directamente. Tuvo que intervenir la fuerza de seguridad y medio como convencer a los ambulancieros que tenían que trasladar a la persona a un centro de salud porque no podía, estaba enajenadísima, pero no querían tomar la decisión. Y esa es la parte que te digo que me parece que es donde la ley falla, que debería haber una primera medida de seguridad, y después, bueno, por supuesto, un estricto seguimiento judicial, muy estricto seguimiento judicial, porque considero gravísimo la internación involuntaria. Pero sí debería haber una medida de seguridad, la medida de seguridad debería ser más eficaz, tener mucha más celeridad, porque si nos quedamos en el tiempo, esta persona podría haber matado a su propia madre si no intervenían, porque la arrinconó en la cocina y con el cuchillo en la mano le decía a los médicos que se fueran. Bueno, Y no, aún así no querían intervenir los médicos. María Rosa, ahí la doctora Laura Verónica Mouet levantó la mano en su oportunidad, y hay una pregunta de Karina Carrizo. Karina Carrizo hace el comentario: pasa en ANSES más que nada con las personas
con síndrome de Down, el pedido de curatela, y también con la persona con CUR sin restricción de discapacidad. ANSES lo exige. Bueno, precisamente Luis es lo que decía hace un rato. ANSES te exige algo que en realidad por una resolución de la propia ANSES no lo pueden exigir, pero parece que a los empleados les quedó el cassette puesto y se olvidan de sacarlo, o cuando sacaron las resoluciones internas de ANSES, olvidaron de sacar ese cassette que tenían pregrabado, entonces te siguen exigiendo el pedido de la curatela, como bien lo pone Karina, curatela, ¿entendés? Algo que ya no existe en nuestro ordenamiento, pero lo piden. Y la doctora Laura Verónica Mougel levantó la mano en su oportunidad, no sé si yo le pedí que incorporara la pregunta al chat, pero no... Ah, a ver, Laura, acá. Abajo lo dice, creo. Y más que una pregunta, una inquietud, visto que actualmente el sistema educativo provincial está convocando capacitadores, la ESI pregunta, ¿han sido convocados para el diseño de los programas y como capacitadores algunos de los especialistas en discapacidad para estas capacitaciones? Bueno, esto está dirigido a María Rosa. Qué buena observación, ¿no? Nada, siempre nosotros y nosotros. Claro. Bueno, Sí. el tema es, lamentablemente la ESI ha tenido una muy mala campaña publicitaria, ¿viste? Pero sí, evidentemente hablamos de la diversidad, no nos olvidemos que cuando hablamos de diversidad, la discapacidad es parte de la diversidad. La discapacidad es diversidad funcional y lamentablemente nos olvidamos que existe a veces. Y sin embargo, todos nos acordamos de la identidad de género, de las distintas LGBTIQ+, etcétera, etcétera. Todavía nos quedan más letras para seguir agregándole, pero ¿y la discapacidad dónde la dejamos? Porque nos olvidamos de estas cosas, es verdad, ¿eh? Muy buena reflexión, Laura, la verdad que muy buena reflexión. Bueno, no sé, María Rosa, no hay en este momento más preguntas. Bueno, Vos te agradecemos, Analía, desde ya por tu, No, por favor. por tu generosidad en compartir siempre tus inquietudes y tu conocimiento del tema. Y agradecemos a todos los presentes por la participación y por la escucha. Y nos quedaría pendiente una última charla que va a ser el 18 de agosto. Con esto cerraríamos lo programado para este año. Y hemos incorporado el 18 de agosto un tema nuevo que no habíamos tratado hasta ahora en nuestras diferentes charlas o jornadas o seminarios, que es el deporte. Y es el deporte como deporte adaptado. Vamos a tener como un primer expositor que va a hablar de la legislación en sí. Después tenemos una segunda expositora que va a hablar de cómo se conforma a nivel provincial y nacional las diferentes instituciones que manejan y deciden sobre los deportistas paralímpicos. Y tenemos al vicepresidente del Comité de Paradeportes, que es colombiano, que nos va a contar cómo se puede llegar a ser un deportista olímpico, cuál es la manera que hay que implementarse que se deben implementar para poder llegar. Y después, bueno, van a hablar dos deportistas paralímpicos, uno de ellos perteneciente a Murciélagos, a los jugadores de fútbol, y la otra es una tiradora, practica tiro adaptado también. Así que bueno, los esperaríamos para el 18 de agosto.
y esperemos que tenga éxito para saber si es un tema que dejamos para seguir ampliando de acuerdo al interés que suscite en cada uno de ustedes. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Yo antes de hacer el cierre, más que nada quiero pedir disculpas porque la verdad que si vos vieras, María Rosa, estuve disertando y estoy en este momento con la pantalla negra, con lo cual... Yo te juro que traté de seguirte con el Power. Yo estaba con la pantalla negra, con lo cual no podía ver lo que estaba saliendo. No, pero te seguí, iba viendo cuando ibas cambiando de tema. Lástima que no había podido verlo antes al Power para tener una idea, pero salió bien. Quédate tranquila que salió bien. Bueno, disculpen la desprolijidad y esperemos que si me vuelven a convocar y se arriesgan, la próxima solucionamos estas cosas técnicas. La próxima compramos una computadora, me parece. Como están tan baratas últimamente. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos y espero verlos el 18 de agosto. Chao, un gusto. Bueno, Mari, gracias a vos por convocarme nuevamente, a la gente de Sijuso por confiar. Y bueno, nada, nos estamos viendo el viernes que viene allá en Mercedes. Si Dios quiere.